seguramente porque no tengo mi pregunta bien formulada todavía, ¿no? Pero escuchando a Gerardo hablar de la forma de vida en Agamben, de forma muy compleja, por eso todavía no la tengo asimilada suficientemente, se me ocurría que hemos escuchado en los últimos 2 días varias intervenciones y varias referencias a obras de pensadores contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, la noción de estética de la existencia, luego que se comentó ayer, el otro comienzo de Heidegger que también se comentó ayer, la noción de Stiebel, José Luis, ¿no?, que presentó ayer. Se me ocurría que todas esas cosas, forma de vida, estética de la existencia, otro comienzo, estilo, ¿no?, son en realidad propuestas de supervivencia, y eso es un tema mediano particularmente importante, me parece que incluso en la bestia exótica está, ¿no?, pero está en toda la obra de la vida real. Propuesta de supervivencia a la estructuración teológico-política del mundo en la modernidad, ¿no? Es decir, nos situamos entonces en ese colapso de las categorías políticas de que tú hablabas, ¿no?, en la noción de Carlo Galli, que también alguien enfocaba ayer. Y Expósito lo ha hablado también muchas veces, ¿no? Bueno, se me ocurre que entonces lo que está en juego, ¿no?, es esa noción de supervivencia, ¿no? Y me pregunto qué implicaciones políticas tiene eso. Es decir, todas estas estructuraciones son políticamente complicadas, ¿verdad? Bien, pues. ¿Cuál sería de los tres? En este sentido, para incluir a Ángel en la pregunta, todo esto implica realmente la obsolescencia de la propuesta de Hannah Arendt sobre vida política. Eso lo dijo Expósito en un artículo de hace unos años, lo presentó con nosotros en Murcia, ¿no? No sé si te acuerdas, estabas ahí también, Expósito, cuando habló del fin, sí, del paradigma del pensamiento político de Hannah Arendt y el triunfo del Foucaultiano. ¿Se acuerdan de eso? Su propia opción. Claro. Desde el punto de vista de repercusión, evidentemente, se podría decir que el reconocimiento de lo político, de la esfera de acción política como inexorablemente pacto con fuerzas diabólicas es igualmente una voluntad de reconocimiento de la imposibilidad de toda la revolución política. Desde ese punto de vista, claro, podemos decir que indudablemente la posición de Expósito y del politicismo evidentemente consiste en el abandono radical de la disciplina hegeliana. Podemos decir que Weber lanzaría a todos los políticos exactamente el texto que ha dicho Ángel, ¿no? Dedicaros a construir la comunidad. Muy bien, dedicaros a construir la comunidad, organizar el tiempo que resta, ser fraternales, etcétera, 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 pero no pongáis la mano en esto, porque esto solamente se puede poner en las manos si aceptáis que vais a pactar con fuerzas diabólicas. Esto es nada de teología política. Por otro lado, asume un poco de fundada en la obra de Arendt. Teoría no se original del totalitarismo. Hay un potencial de análisis que yo creo que ahí tanto Expósito como Agamben recoge positivamente, ¿no? Una oposición al concepto normativo de política, que ellos entienden que está excesivamente normativo
pero los análisis empíricos de Arendt no estaría tan seguro que hayan pasado a ese carácter de obsoletos. O sea, que no pueden seguir siendo consideración, tenerlos en cuenta. Pero que análisis de totalitarismo. Bueno, puede ser una obsolescencia como la que Cali detecta en Smith, ¿no? Ya. Una obsolescencia todavía viva, en cierto sentido, ¿no? Que nos fuerza a tomarla en cuenta, ¿no? Pero siempre desde un intento de sustracción, desde una insuficiencia radical de esa estructuración de la respuesta humana al mundo, digamos. Pero claro, lo interesante para mí es que todas estas estructuras, forma de vida, estilo, estética de la existencia, post el comienzo, en cuanto a respuestas a cierta catástrofe de lo político, ¿no? Son infrapolíticas, todas. También, quizás, en la medida en que yo entiendo a Agamben, me parece que la diferencia entre su propósito y Agamben es que Agamben nunca afirma una biopolítica de una manera positiva. La biopolítica es el comienzo para él establecer una crítica de lo político que siempre ha sido ya biopolítica. Por eso a mí esa noción también de agotamiento, de final, me parece que quizás Agamben como tal no la suscribiría, porque la división está ya en comienzo. Biopolítica es la política entendida ya como emisión. Y otra manera en que pudiéramos decir que está agotado, según Agamben, ¿no? Parte de Arendt, como ayer lo repasó Jorge, pero la defensa de Oikos, ¿no? La parte de Arendt es algo que en Agamben es el lado impolítico, ¿no? Es el lado sustractivo, pero convertente a la polis, ¿no? A la politización. Entonces, en el nuevo libro de la guerra civil, que creo que se encargará Gareth, ¿no? Ahí aparece, digamos, una valencia de esos dos ámbitos que pudiéramos decir que excede a Arendt, ¿no? Pero no sé si Agamben mantiene la misma posición, digamos, epocal en el sentido de Gali, de mostrar que el agotamiento llegó hasta, digamos, en una cierta estructuración del mundo, ¿no? Sino que solamente se reconoce la crisis y la ruina de lo político en la medida en que se desartió, o sea, hace una arqueología de lo político. Algo así. Quiero recordar que una de las normas más importantes del tiempo que resta es el intento de Agamben de despachar la interpretación weberiana de la Clesis, ¿no? Cuando el llamado, ¿no? la llamada que indudablemente tiene una larguísima tradición, puesto que, como sabéis, va a ser traducida por Lutero como Weymouth, ¿no? Y por toda la Edad Media como Boccaccio, ¿no? Por lo tanto, Weber dice que, evidentemente, la comunidad paulina, que es una típica comunidad de pequeños artesanos de las ciudades mediterráneas, organiza la eclesis efectivamente como con una doble funcionalidad, ¿no? Por una parte, la organizan con indiferencia al mundo, ¿no? La Boccaccio lleva consigo una indiferencia al mundo que, podemos decir, ciertamente implica una no referencialidad a la ley imperial, ni a la ley judía, pero al mismo tiempo también, en tanto que indiferencia al mundo, permite el mantenimiento del mundo, ¿no? Permite el vivir como si no se estuviera en el mundo. Por ejemplo, el que la clesis implica que cuando tú eres llamado permanezcas en el estado en que eres llamado. Sí como esclavo, sí como mujer, sí. Pero esta indiferencia te permite no alterar tu estado, saber que este es el estado perfectamente compatible con el momento escatológico, ¿no? Por lo tanto, la cuestión weberiana consiste fundamentalmente en poner de manifiesto que la clesis, por una parte, implica una huida del mundo,
pero por otra parte implica una afirmación radical del mundo tal y como estás viviendo en el mundo, que, como sabemos, es una de las paradojas fundamentales del capitalismo. En cierto modo, en esta bebuz, en esta clesis, en esta llamada, en esta vocatio, en esta actúa como si no actuaras, ¿no? Eres la coartada perfecta para el puritano, finalmente, de actúa como si no actuaras. Esto es, produce toda la riqueza como si no la produjeras. Y por lo tanto, este como si acaba generando una construcción en cierto modo irresponsable. Y fundamentalmente irresponsable. Por esto que en el fondo tú tienes que seguir haciendo como si no hicieras, sin atención a ningún tipo de... por lo tanto, es lo que permite justamente que la huida del mundo no tenga como consecuencia más que una enorme capacidad de innovación sobrevenida en el mundo, sin nadie que se haga cargo de lo que sobreviene. Sería la propia estructura del régimen. Y esto, naturalmente, Agamben tiene que desactivarlo, mostrando que, en el fondo, es una pura potencialidad. Pero, en realidad, no es una pura potencialidad, puesto que todo lo que sabemos es que la catargesis, o la evacuación del mundo, o el inoperante del mundo, jamás. El ensayo de Agamben de obviar la frase fundamental de Pablo, me parece que es ideológico. Cuando Pablo dice literalmente el logos no viene a traer la impotencia, sino la potencia, la dinamis, no viene a traer la inoperatividad, sino la operatividad. El intento de Agamben de hacer que Deleuze sea el héroe cristiano, de que Cristo sea el héroe deleuziano, yo no veo cómo hacer. Sinceramente, no veo cómo hacer. Que Cristo es el héroe de la potencia, no es intuitivo. Eso tenéis que defenderlo mejor. No acabo de estar en condiciones de asumir que esto es el... El problema del mundo es el problema del mundo. Pero el concepto del mundo. El concepto del mundo. Se puede huir del mundo. No se puede huir, obviamente. Es como está siempre. O sea, no sé, o sea, mi problema con la gama es que yo creo que está siempre para esa visión. O sea, es... No me está usando tanto de posición. Para mí es un pensador religioso, cristiano. Es Overbeck actualizado. Overbeck actualizado. Por cierto, dejadme añadir la categoría de reflexión, Jorge, a esa lista que daba. Pero podría agregar una cosa, solamente teníamos una a propósito del comentario de la pregunta más Alberto, no estuve allá, así que no se tratan estas cosas, porque son pero mi pregunta sería si no hay, o sea, esta forma de vida o las diferentes estilos, esta experiencia, como diferentes formas de sobrevivencia. O sea, para mí hay diferencias fundamentales entre el pensamiento de Derrida, por ejemplo, con su tratamiento del mundo y de vida y la de Agamben. Y de Agamben, o sea, sobre todo relacionado, y es una palabra mala en estos días, parece, pero con la idea de la interrupción o la autoridad, ¿no? Que hay la idea misma de la pura potencialidad, no en mi opinión, esa relación con la recuperación de otros. Entonces, bueno, se trataría un poco de, para los que estuvieron aquí, también hablar de cómo se relaciona con esa, la potencialidad es lo que no es, pero está incorporado, por ejemplo, en el poema, en la construcción del poema, que uno está llegando, pero esa llegada ya está incorporada, ya, de forma potencial. Entonces, para mí hay el no saber el futuro, lo radicalmente otro,
es fundamental para Derrida, pero no sé quién podría ser también. Sí, pero bueno, la potencia, la manera, cuando se entiende la potencia como calculada hacia el acto, esa sería más bien la definición, yo creo, para Negri, ¿no? Pero la potencia, en tanta potencia, es una potencia que puede ser realizada o no realizada. Entonces, en la medida en que es una posibilidad o una exigencia, esa potencia nunca puede ser calculada hacia un cálculo final, ¿no? Por eso es que el ejemplo del poema puede ser, de alguna manera, visto como la inclusión de esa potencia que se termina, pero otra manera de verlo es que hay un movimiento, un ritmo. En el ritmo como tal hay una detención y un continuo, ¿no?, de venir. Y es en ese espacio, entre esa intersección o disyunción temporal donde aparece la potencia. Pero, no sé, o sea, mis ideas sobre Agamben están todavía en producción, ¿no? Pero es cierto lo que dices, que hay potencialidad y potencialidad. Pero para mí la potencialidad de Agamben, por ejemplo, el poema, es una potencialidad que llega y no llega, o sea, tal como describiste el poema, que está llegando y no llegando. O sea, lo que quería decir es que la descripción del poema es muy parecida a como describe el testimonio en lo que de Auschwitz, ¿no? Que el testimonio, el que como da ejemplos ahí al final, el testimonio que no hay testimonio, es muy parecido a lo que dices del poema, ¿no? Y para mí es muy parecido también a lo que dicen de Open, lo abierto, del mundo mismo, ¿no? Que, o sea, esa idea de potencia, para mí no es benjaminiana para nada, ¿no? Porque para mí Benjamin es la interpretación radical, o sea, es algo que viene pero no hay. Y al mismo tiempo no, eso es otra cosa. Pero esa, no sé, la virtualidad inmanente implica, digamos, está allá. O sea, tal como el testimonio que está testimoniando la imposibilidad del testimonio. Pero está testimoniando. Sí. Ahora. Bueno, gracias. Mi pregunta es para Ángel Kate. Una pregunta muy básica, y como todas las preguntas básicas también una pregunta un poco general y para otras fines. Ángel, quisiera saber si en Arendt la moralidad y la ética son conceptos intercambiables, porque me parece que en tu presentación sí los usaste casi como sinónimos, ¿no? O sea, uno sustituyendo al otro. Entonces, tanto en Arendt como en tu lectura de Arendt con Guillermo, quería saber si la relación entre moralidad y ética. Y luego en la presentación de Kate me parece que la ética estaba ahí como asediando, digamos, la discusión sobre inmunidad como concepto político. Entonces, la pregunta sería si también es un concepto ético, porque ahí llegas a una escena alegórica muy ética al final de la explicación. Moralidad y ética como concepto intercambiable. Esa cuestión la estudia de las polémicas posteriores al juicio de Eichmann. Solo en ese momento aborda este tema con fuerza. Hay que decir que, en mi humilde opinión, a partir de escribir el libro y la polémica ulterior, cambia sustantivamente el acento de su pensamiento, se abre más a la filosofía, ¿no? Culminará un poco la vida del espíritu, y es cuando por primera vez aborda, digamos, con bastante atención la moralidad, ¿no? Digamos que sobre la revolución el foco es la política. La revolución culmina, por cierto, lo que preguntaba Alberto y lo que ayer dijo Jorge, culmina con una crítica a la idea de soberanía, también parece relevante, y coincide con Bale, Jorge, en la crítica a la idea de voluntad. Voluntad y política está vinculado. La crítica a Rousseau es implícitamente también una crítica de toda política fundada en la voluntad y la soberanía, pues, tiene ya el peligro de totalitarismo. Bien, entonces,
sobre la revolución, su reflexión es especialmente centrada sobre la política, el potencial de la política como fuerza normativa, en cierta manera ética. Hay una cierta ética de la política en la condición humana, hay unos principios éticos, que el perdón, la promesa, esos son principios éticos individuales. Hay un componente ético en la política. Bien, pero el foco es la política, en lo que tiene de potencial y en lo que tiene de destructivo. Es que pondera la natalidad, pero la natalidad tiene dos caras. El lado positivo genera nuevas oportunidades, pero tiene también el lado destructivo. El totalitarismo es un producto de la natalidad también, en cierta forma. Bien, bueno, por tanto, esa reflexión sobre la política y los peligros de la política. Pero después de Eichmann, a mi juicio, el foco es los peligros ya desde el punto de vista de la responsabilidad individual. Entonces, responsabilidad individual. Porque ya está la cuestión de los consejos judíos por medio, como cuestión principal, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de los consejos judíos? Yo creo que es el gran tema. Ahí ya no es. Está también la responsabilidad de los alemanes que adoptaron una postura pasiva. Digamos, no lo de los criminales está claro. Es Nuremberg y los Wiener. Pero luego están los que no son exactamente, no eran todos los alemanes, 40 o 50 criminales todos, ¿no? Pero, vamos, entonces, pero ahí hay un aspecto moral. Ahí está un aspecto moral. O sea, ética y moral no es lo mismo. Ética, hay un aspecto ético de la política y hay un aspecto ético de la moral. O sea, no creí yo haber dado lugar a esa confusión que te da aquí la impresión, ¿no? Ética y política no son equivalentes, son dos cuestiones distintas. Otra cosa es que, visto desde el punto de vista de la culpa o responsabilidad individual, la cuestión donde Jasper de nuevo había puesto el dedo en la llaga en su libro sobre la culpa alemana, pero Adel puntualiza mucho más que hay el tema de la responsabilidad individual, que esa es la que es más de carácter moral, específicamente moral. O sea, para Adel, lo moral es estrictamente lo que afecta al individuo en tanto individuo, el lugar donde el individuo toma las decisiones. La ética puede ser ética política, puede ser ética moral, pero no son dos términos equivalentes. Entonces, claro, ella contempla una cosa que a mí creo que es bonita, ¿no? Y es que ella dice que a la vista de que los alemanes fueron capaces de poner entre paréntesis los principios morales que durante siglos habían sostenido, no matar, no mentir, los principios que provienen de la ley religiosa, asumida por la ley política, del derecho civil, todo eso, pero en el momento en que el nazismo domina la sociedad alemana, son capaces de eso, se pone absolutamente entre paréntesis, se produce como una especie de derrumbe, ¿no? El colapso, no solo del sistema político, del sistema de clases, del sistema de Estado-nación, se produce también uno de los más específicos, que es el derrumbe de la moral. Entonces ahí, en ese momento del derrumbe de la moral, que luego hay otro segundo momento en el que la moral se cambia, dice ella, como si fueran las costumbres de la mesa, las costumbres que tenemos en los distintos pueblos sobre cómo comer, cómo usar el tenedor. Me parece que la moral y los usos son algo semejante, que se puede cambiar por circunstancias políticas. Claro, luego Hitler fue vencido y entonces vuelven a cambiar los principios morales. Bueno, ¿qué es esto? Eso lo que pone, ya ahí es donde ella dice que si es que acaso lo moral podría ser reducido a su origen de la palabra ethos, o el origen de la propia palabra moral, que serían las costumbres. Si la moral pudiera ser reducida a las costumbres, claro, ahí la cuestión está que ante esa situación del colapso moral es donde ella considera que, igual que en el aspecto político, del derrumbe político de Alemania y de Europa, se ha puesto de manifiesto el fracaso de la filosofía política y de las instituciones políticas, en este derrumbe de la moral lo que se ha puesto de manifiesto es el fracaso de la filosofía moral, y
de las instituciones que presuntamente tienen una dimensión moral, como la propia Iglesia Católica, la polémica que tiene sobre esa cuestión. Y si la Iglesia Católica hubiera tenido otra posición moral, hubiera sido coherente a sus principios morales, las cosas no hubieran sido exactamente igual. O sea que hay una cuestión moral que llena los consejos judíos. No era inevitable que los judíos actuaran tal como actuaron los consejos judíos. No era inevitable que la Iglesia Católica actuara como actuó. No era inevitable que las iglesias evangélicas actuaran como actuaron. El hegelianismo fuera. Si adoptamos el hegelianismo, es decir, la moral se reduce a costumbre, en última instancia, se reduce a legalidad. Y en ese caso, ahí mantienen profundas razones y todo el mundo tiene... No sé si me entiendes. Entonces, a partir de aquí, la cuestión está una nueva interrogación acerca de la moral, donde la moral no pueda ser identificada. Es decir, está próxima al nihilismo, a asumir sencillamente una postura nihilista, donde no hay un fundamento moral, o la reducción de la moral a la cultura y a la legalidad. Y ahí ella se embarca en una operación de dilucidar lo que pueda ser lo moral, como específicamente individual, que no se reduzca a la ley, que no se reduzca a la obediencia, que no se reduzca a las costumbres, porque las costumbres pueden cambiar, y ahí viene una dilucidación muy bonita, que es, en definitiva, es otra consideración de la ética en este otro sentido, a partir de un diálogo con Nietzsche, con Kant, un diálogo con la filosofía moral, intentando, digamos, ver lo fenomenológico de lo moral, con una especie de crítica a la moral de los principios también, de cierta manera. Bueno, y ahí lo que muestra como lo moral es algo subjetivo, es algo que depende del tipo de persona que se es la capacidad de decir que no, en fin, no sé, un poco todo ese tipo de cosas. No sé si hay que aclarar. Si me pregunto, ¿a qué dices? Quería contestar pero bueno, puedo estar breve, ¿no? O sea, para mí la ética y la política están siempre imbricados, o sea, sí, esa es la definición por la palabra política, tal como la define, Alberto, ¿no? La construcción de la instancia política por la ética y viceversa, la definición finalmente. Y bueno, pensando brevemente en mi presentación, o sea, en el trabajo de arriba, aquí, bueno, por ejemplo, en Carneros, Alberta, juega con el ego sum cartesiano, diciendo antes del ego sum hay el te llevo, y que siempre está hablando del individuo, pero lo que me interesa obviamente es esa relación con el mundo, que es ese te llevo, no es solo te, bueno, juega también con los números 2 y 3, el 2 siempre se supone el 3, o sea, el yo siempre se pone el te llevo, siempre se pone el mundo. Si me permitís, muy brevemente, de algún tiempo, sí quería plantearos, me he suscitado muchas cuestiones en nuestras interesantes intervenciones, y es, bueno, pues ya retomando esto que tú has reflexionado al final, Ángel, creo que hay un modelo quizás excesivamente depurado de lo que es moral en Arendt, delimitado a su manera habitual, de forma tajante por lo político, que hoy es posible que desde muchos enfoques morales ya no fuera sostenible. Por ejemplo, para ella la moral es prácticamente algo que se encierra totalmente en el sujeto. Sin embargo, y eso además lo ha añadido, como suele en su caso, cuando algo se cierra aisladamente en el sujeto, a la idea de absoluto. Lo que introduce la relatividad son nosotros, el punto de vista de nosotros. Pero si partimos de un enfoque intersubjetivista de la formación de la moral misma, ya ahí veo yo una quiebra de esa división. Segundo el caso de Agamben denominado Mesías. Entonces, la sugerencia que te quería hacer con
comentario que pudiera suscitar por tu parte es lo siguiente. ¿Recuerdas aquello de Kafka cuando decía el Mesías vendrá después de su llegada? Creo que ahí hay una idea de tiempo que conecta mucho nuestras reflexiones de Agamben con las que yo quise soltar de García Calvo, ¿no? Puesto que rompe toda instrumentalidad posible de la acción, porque no podemos esperar, no es en la llegada ya anunciada que esperamos, no es en la llegada por la que luchamos, la revolución que está marcada por todas nuestras acciones explicantes, es justamente cuando no lo esperamos, cuando no está anunciado, cuando no se desprende de ninguna de nuestras acciones, cuando pasivamente, después de todo lo hecho, se produce. Sí, claro, me parece que esa visión es central y no sé en realidad cuál te referías, ¿no? Si a la idea de que el Mesías puede entrar en cualquier momento, en cualquier instante, o el Mesías puede llegar no el último día, sino el día después. ¿No? Entonces, justamente, claro, ahí completamente como una visión, ¿no? Técnica, ¿no? O más allá de cualquier tipo de finalidad o instrumentalidad que tú mencionabas. No, lo que a mí me parece incluso más concreto es pensar el Mesías como imagen, ¿no? Porque me parece que la metáfora o la alegoría de Kafka está aún inmersa en una cierta temporalidad, ¿no? Pero hay que pensar, yo creo, de ahí la importancia del tiempo operacional, ¿no? El tiempo operacional es también otro, podemos decir, otro truco de Agamben que siempre hace, ¿no? De no citar a quien debe citar, ¿no? En ese caso es Deleuze, ¿no? Porque el tiempo operacional es la imagen-tiempo, la tiempo-imagen, ¿no? No sé, la imagen-tiempo, ¿verdad? De Deleuze, que es el momento en donde la materialidad y el movimiento en el tiempo, ¿no? Coinciden. Por eso Deleuze habla en su libro sobre el cine de la importancia del agua, ¿no? Porque en esa imagen del agua le interesa ver cómo ese tiempo, esa materia que se va dando en el tiempo va tomando su forma en su propio acontecer, en su propio devenir, ¿no? Entonces me parece que de lo que se trata es eso, ¿no? Entender esa virtualidad constitutiva de una capacidad de intelecto que ya no puedes darle sentido y suelo a un sujeto. Entonces, por eso es que a mí parecería que no habría una contradicción entre la sobrevivencia, ¿no? Te hablaba que justamente con esto, ¿no? O si tenemos por sobrevivencia la espectralidad, ¿no? Porque obviamente de lo que se trata es en todo caso de entender la vida como una espectralidad continua, ¿no? En la medida que el sujeto ya no es sujeto, sino constitución de esas imágenes, ¿no? Entonces me parece que obviamente lo de Kafka muestra el modo del tiempo, pero la imagen, ¿no? Esa potencia de la imagen me parece central también, ¿no? En la constitución mesiánica. No solo quería decir que me gusta la idea. Estoy pensando. Sí, empecemos. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y yo creo que está una cierta idea relativamente establecida sobre ese aspecto natural. Sobre esa cuestión, digamos que ya, ¿cómo interpreto yo el tema? O sea, yo creo que no es estrictamente solo el individuo, o sea, cómo busca ella la opción, es un poco de la vida, no está bien. Vamos a ver, yo creo que interpretaría a la vista del derrumbe de las éticas, la kantiana, la hegeliana, las éticas del principio, yo creo que su operación tiene mucho en común un juicio con una ética de la responsabilidad, en el ámbito político como individual. Así como en el ámbito político tiene actividades con Weber, en el ámbito individual yo creo que tiene actividades, por ejemplo, con Bauhaus, ideales serias. La vía del espíritu, yo diría que la respuesta a la pregunta que tú haces
que ahí se trata de ver el componente moral de cada una de las tres facultades. La imagen establecida, que creo que tú la has de cierta forma, depende de la hermenéutica de lo que es la moralidad del pensar. La moralidad del pensar, con Sócrates como modelo, nos genera la idea de que en la relación del yo consigo mismo existe un potencial moral. Yo no puedo vivir conmigo mismo si no soy mentiroso, si no soy algo, no me puedo soportar a mí mismo, ¿no? La cuestión, entonces hay una moralidad del pensar que no se considera el otro, que es básicamente desde la relación de uno consigo mismo. Lo decisivo es la relación de uno consigo mismo. Esa es la cuestión. Luego hay, pero no termina ahí la vida del culto. Ahí se queda la gente diciendo que la única teoría de la moralidad real es ahí, pero luego el capítulo de la voluntad, al que tuve la ocasión de dedicarle un libro, no es un capítulo escrito por casualidad. Es el tema que más preocupó a Aaron en los últimos años de su vida, el que más trabajo le costó, el que me dio el primer infarto y siguió trabajando desesperadamente con él. Yo interpreto que la voluntad es la raíz, si bien desde el punto de vista político es destructiva y conflictiva, desde el punto de vista del individuo es una forma elegante de decir que en la voluntad tenemos un potencial moral que depende del individuo. Que ahí, así como el pensar, dice ella, que sobre todo nos puede llevar a no hacer el mal, o sea, un límite, hasta ahí yo no llego. Eso yo no. En la voluntad es más bien lo que puede generar una ética del amor. Por eso, en la forma elusiva que ella hace toda esta historia, su historia de la voluntad, a través de una historia desde Pablo, ¿cierto? Pablo, Agustín, hasta el final de Espoto, esa historia de la voluntad, lo que pone detrás es la posibilidad de una ética donde el prójimo sea, y el desinterés por uno mismo sea el criterio de la vida. Esa es una segunda posibilidad. Ahí no se puede decir que no haya, el otro no sea considerado por ello. Bien, eso es. Pasa que esto, los intérpretes de esta voluntad con una fuerza moral, de capacidad, no ya solo de decir que no, sino de impulsar una acción positiva, no es tomarlo en serio. Es una cosa para mí casi escandalosa. El 90% del cuerpo de Arentiano, cuando llegan aquí, como si Arendt no hubiera escrito el libro de la voluntad, la cosa me parece terrible. Y luego estaría el potencial moral que tiene el juicio. Esa parte no la elaboró, se suele interpretar más en clave política, que es el juicio político, pero el juicio también es un componente de juicio moral por parte del individuo, y ahí el juicio moral, como interpretó aquí de Kant, hay que tener en cuenta las opiniones de los demás, el juicio mediado, que ahí no podemos decir que hay también un componente moral de la acción. Bueno, muchas gracias a todos.